deseo con todo el corazón que después de esta clase usted me siga estimando, me siga apreciando. Entonces vamos sin más preámbulo a comenzar. Usted me permite, Wilson, algunas personas creo que están en sala de espera para que les eches una mirada. Entonces tú te encargas de eso, yo me encargo, porque es que me están llegando aquí como notificaciones de admitir, ¿no? Sí, perfecto. Sí, yo estoy encargado de eso, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien. Vamos a compartir pantalla sin más preámbulo, ¿les parece? Hermanos, entramos ya en materia. ¿Les incomoda el sonidito de atrás? ¿Escuchan un sonidito por allá atrás? ¿Una guitarrita, una musiquita, no? ¿Está bien todo? Sí, señor, pero no incomoda. ¿No incomoda? Ajá, todo bien. Bueno, muy bien, gracias, gracias. Bueno, aquí quedamos, por aquí quedamos, ¿cierto? Vamos a ver. Hablamos de los concilios en la clase pasada. ¿Cómo se había compilado el canon, los libros que son inspirados por el Espíritu Santo, que hoy conforman nuestras Biblias? ¿Se acuerdan usted cuál fue? ¿Se acuerda usted cuál fue el primer concilio? ¿El primero? ¿Se acuerda cuál fue? ¿Alguien que me diga? Jerusalén. Jerusalén. ¿Ese concilio está dónde? ¿En qué libro? ¿En qué pasaje? Jerusalén. En Hechos 15. Hechos de los Apóstoles. Hechos 6. Hechos 15. Eso, muy bien, muchas gracias. El segundo concilio, que es el concilio donde se compila la primera, digamos, se compila los libros del Nuevo Testamento, porque ya los del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento ya estaba conformado. Aquí se trabajan los libros del Nuevo Testamento. O sea, lo que hacemos en nuestras Biblias es simplemente unir Antiguo y Nuevo. Fue en el concilio de Nicea en el 325. En el de Constantinopla vuelve y sale el tema de los libros, y vuelven y se tocan los libros. Hubo libros que presentaron alguna dificultad en el Nuevo Testamento, como el libro de Santiago, porque el libro de Santiago hablaba mucho de las obras, de la importancia de las obras. Entonces la salvación es por fe o por obras. Pero el libro queda reconfirmado, queda ratificado como un libro inspirado por el Espíritu Santo en el 381. Después vino el concilio de Hipona y vuelve a salir el tema de los libros. No era el único tema que se trataban otros temas. Se trataba la deidad de Cristo, se trataba la Trinidad, el concepto de la Trinidad, se trataba el concepto de la salvación por fe o por obras, en fin. Pero siempre el tema de los libros volvía a salir en estos concilios. Y por último, en el concilio de Cartago, en el 397, estamos hablando de que la confirmación y reconfirmación de los libros llevó un tiempo de casi un siglo, 72 años, tocando el tema de los libros nuevamente. Yo les contaba la vez pasada que los concilios no eran congresos de 2 o 3 días, los concilios eran congresos de 3 meses, de 2 meses, de 3 meses y medio, donde se trabajaban los padres de la iglesia, los líderes, los senior master de la historia, deliberaban muchos días, oraban, ayunaban, pedían la dirección de Dios, deliberaban, discutían, conciliaban acerca de qué era lo mejor, y en esa sabiduría de Dios fue que se llegó a la conclusión de que los libros inspirados por el Espíritu Santo son los que efectivamente hoy tenemos en nuestras Biblias. Después hablaremos, si Dios quiere, de hoy en 8 hablaremos de, es una deuda que tengo con ustedes, ya está allí el material de los libros deuterocanónicos, o también se les llama libros apócrifos. De eso estaremos hablando de hoy en 8. Entonces, hablamos de los concilios. Muy bien, eso fue un tiempo que tomó oración, fue un tiempo, esa selección llevó tiempo y oración. Acuérdense nuestras 3 normas. Tenga su micrófono apagado. Usted puede encenderlo cuando quiera para aportar al tema, compartir una idea o preguntar. Siéntase en la libertad y que sea
conciso, que sea breve, que sea rápida su intervención. Muy bien, Señor, dirígenos. Gracias por dirigirnos, por hablarnos en el nombre de Jesús. Cristo, quedamos bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Hablábamos de los 5 filtros infalibles hace 8 días, que se usaron en los concilios para determinar la canonicidad de los libros. Los 5 filtros. El primero de ellos era si era autoritativo el libro. Es decir, si tenía la expresión, así dice el Señor, así dice Jehová. Eso está más de 600 veces en la Escritura, ¿cierto? Así dice el Señor, ha dicho Jehová, Jehová ha dicho, dijo el Señor, dijo Jehová, yo Jehová. Si tiene la autoridad de Dios, si el libro dice que tiene la autoridad de Dios, ahí, al menos en estas 661 veces, hay más veces de las que dice la Biblia, así dice el Señor o sus sinónimos. La segunda pregunta era si el libro era profético. ¿Quién lo había escrito? ¿Quién lo había escrito? Hombres de Dios. Se tenía que demostrar, se tenía que históricamente determinar que el libro lo habían escrito o personas que eran hombres de Dios, personas de Dios. Inclusive en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay unos libros que ni siquiera son apócrifos o deuterocanónicos, sino que se les llama pseudoepígrafos, como el Evangelio de Judas, como el Apocalipsis de Pedro, que se atribuían a hombres de Dios influyentes de la época, se les atribuía la firma, pero que esos libros realmente no fueron escritos por esas personas. Les ponían el nombre de la persona como para darle peso al libro, pero se determinó que esos libros no eran escritos por esas personas, por Pedro, por Judas, por Juan, por Pablo. Se les llaman pseudoepígrafos, es decir, es una pseudo firma del libro que no correspondía realmente al autor. El tercer filtro era si es dinámico. Ese libro ha cambiado vidas, ese libro cambió vidas en la iglesia. Hay gente que da testimonio de que el libro tuvo un poder sobrenatural para cambiar a las personas por dentro. Entonces, si el libro era dinámico, tiene enseñanzas que transforman vidas. Bien, esto es muy importante. La iglesia lo usaba, la iglesia lo leía, las iglesias daban testimonio de que el libro efectivamente sí estaba siendo utilizado por la iglesia misma, era aceptado por el pueblo de Dios, las iglesias confirmaban la utilización del libro. Ese filtro era, bueno, los 5 eran muy importantes, pero este pesaba mucho. La iglesia lo estaba usando, es auténtico. Entonces tenían esta filosofía los padres de la iglesia. Si hay alguna duda, si el libro genera alguna pequeña duda, ese libro debía ser desechado. Debía ser desechado. Muy bien, aquí quedamos, ¿cierto que sí, hermanos? Ahí quedamos. Les ponía un ejemplo hace 8 días de que teníamos una señora que nos ayudaba, ella era mudita, era no hablante, ella era muda, ¿cierto? Se llamaba Doris. Su lenguaje era muy limitado, ¿cierto? Pero el mensaje que ella daba era perfecto. ¿Se acuerdan? Les contaba esa historia. Todos le entendíamos, mi mamá le entendía, yo le entendía perfectamente a esta mujer, aunque nunca habló. Déjeme decirle que respecto de la Biblia, hay muchas suspicacias, sobre todo en los críticos altos, los que se ponen por encima de ella. La crítica alta se le llama la crítica que se pone por encima de la Biblia. Dicen, no, es que este libro del hebreo al griego y del griego al latín y del latín al castellano y del castellano al español, este libro ya tiene muchas incoherencias, tiene muchas inexactitudes, este libro no es confiable. Pues déjeme decirle que aunque tenemos que reconocer que el lenguaje puede ser imperfecto, del hebreo al castellano, quizás los traductores no alcanzaron a transmitir toda la idea de lo que en el hebreo y en el griego, el peso de las palabras, aunque el lenguaje es imperfecto,
el Señor se ha dado la manera de que el mensaje sea perfecto. No se le olvide nunca eso. El lenguaje es imperfecto, pero el mensaje de la Biblia es un mensaje perfecto. ¿Amén? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo allí? Muy bien. Déjeme ver que es que no veo aquí. Voy a ponerlo aquí. Muy bien. Voy a ponerlo aquí. Muy bien. Aquí comenzamos, hermanos. Yo espero con todo el corazón que usted me estime después de esta clase que vamos a tener hoy. Levante su mano, por favor. Voy a mirar aquí, manos. Levante su mano. Un momentico. Voy a mirar aquí. Gracias. Levante su mano así y diga: prometo seguir queriendo a mi profesor. Seguir queriendo a mi profesor. Gracias, hermanos. Muchas gracias por su buena voluntad para conmigo. Acuérdense que ya hice una promesa. ¿De acuerdo? Las promesas se tienen que cumplir. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir aprendiéndonos esta mnemotecnia. En el Antiguo Testamento, los libros están distribuidos así. Hay 5 libros, 12 libros, 5 libros, 5 libros y 12 libros. ¿De acuerdo? Por favor, repita conmigo. Tiene que repetir. Esta tarea es un poquito escuelera, es un poquito básica, pero le quiero pedir el favor que repita esto conmigo. Diga 5, 12, 5, 5, 12. 5, 12, 5, 5, 12. Bien. ¿Listo? ¿Estamos? Diga 5, 12, 5, 5, 12. 5, 12, 5, 5, 12. 5, 12, 5, 5, 12. 5, 12, 5, 5, 12. Muy bien. Última vez. 5, 12, 5, 5, 12. 5, 12, 5, 5, 12. Muy bien. Esos son los libros que están ¿dónde? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Muy bien, gracias. Perdónenme, aquí yo hago esto. 5, 12, 5, 5, 12. Fácil, ¿cierto? Ahora vamos a mirar los del Nuevo Testamento. ¿Listo? Los del Nuevo Testamento dicen así: 4, 1, 13, 8, 1. ¿Listo? ¿Estamos? A la 1, a las 2 y a las 3. 4, 1, 13, 8, 1. No más. ¿Sí ve qué fácil? En el Nuevo Testamento. 5, 12, 5, 5, 12. Cuidado, cuidado. En el Nuevo, en el Nuevo, en el Nuevo. 4, 1, 13, 8, 1. 13, 8, 1. ¿Listo? ¿Estamos? 1. 4, 1, 13, 8, 1. Muy bien. 4, 1, 13, 8, 1. 4, Muy bien. 12, 8, 1. Cuidado. 1, 13, 8. Vamos otra vez al antiguo, al antiguo. Cuidado, al antiguo. Parte izquierda de su pantalla. A la 1, a la 2. 5, 2, 5, 12, 5, 5, 5, 12. Y en el nuevo, 4, 1, 13, 8, 1. Si usted se aprende eso en esta clase, ya salvamos la clase. ¿De acuerdo, hermanos? 5, 12, 5, 5, 12. 4, 1, 13. Muy bien. 4, 1, 13. ¿Qué queremos decir? Escúcheme, por favor. Vamos a copiar otra vez. Perro por allá que quiere participar en la reunión. Callen el perro. Muy bien. Puedes apagar los micrófonos, gracias, Pastor Wilcito. ¿Qué queremos decir con eso? En el Antiguo Testamento hay 5 libros que hacen el grupo del Pentateuco. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Hay 12 libros históricos. Hay 5 libros poéticos. Hay 5 libros de los profetas mayores y 12 libros de los profetas menores. 5, 12, 5, 5, 12. ¿Está viendo usted la pantalla? ¿Sí? Entonces, relacione eso con que esos son los grupos de libros del Antiguo Testamento.
5 de Pentateuco, 12 de historia, 5 de poesía, 5 de profetas mayores y 5 de profetas menores. Vamos a ir desglosando despacito. En el Nuevo Testamento están distribuidos así. ¿Se acuerda que son 4.1, 13.8.1? 4 evangelios, un histórico, las 13 cartas paulinas, las 8 cartas generales y un libro profético. 4.1, 13.8.1. 5.12, 5.5.12 y 4.1, 13.8.1. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces voy a preguntar. Aquí empieza la historia. Levante la mano el que quiera decirme los números del nuevo y del antiguo y del nuevo. Gracias. Ahí, por favor, díganle a Wilson quién quiere. Wilson, tú dices. Préndelo. La idea es levantar la mano y les vamos dando a que levanten la mano para hacerlo decentemente en orden. Entonces levante la mano el que quiera hacerlo. Amparito Perea, adelante, abra el micrófono, Amparito, y... Abre el micrófono. Y buena suerte. Yo. Antiguo 5, 12, 5, 5, 12. 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores, 5 profetas menores. Perdón, 12 profetas menores. Bueno, ¿quién más? Otra persona. Wilfredo. Dale, Wilfredo. Pues los del Antiguo Testamento son 5, 12, 5, 5. Y los del 5, Nuevo 12, son 5, 5. ¿Falta? 12. Muy bien. Y los, los del Nuevo son 4, 1, 13, 8, 1. Muy bien. Eso es como aprenderse un teléfono, ¿sí o no? Como en los tiempos antiguos que nos aprendíamos un teléfono. Listo. El último, la última persona, Wilson, gracias. Rosita, adelante. Creo que es Rosita Limas. Sí, líder. Dale. Adelante. Del Antiguo Testamento, 5, 12, 5, 5, 12. Muy bien. Del Nuevo Testamento, 4, 1, 13, 8, 1. Eso, gracias. Muy bien. Muy bien, eso. Bueno, necesito una voz así, una voz que me ayude a leer esto, porque hermanos, mire, les voy a decir la pura verdad, no soy capaz de leer esto. Esto me produce un poco de pánico. ¿Quién se le mide? José, tú podrías ayudarnos a leer. José Sarmiento. Gracias. Dejemos que José lea. Préndelo. Listo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora de decirte la verdad. Hermanos. Toda la verdad. ¿Me escuchan? Sí, señor. Gracias, José, por darme ánimo. Uno de los propósitos de este seminario es que aprendamos los libros de la Biblia. Muy bien, gracias, José. Muy bien. El propósito de este seminario es conocer parte de la historia de la Biblia, cómo ha llegado hasta nosotros la Biblia, cómo se escribió, cómo fue inspirada, los escritores que la escribieron, el canon, los filtros, los concilios. Pero uno de los propósitos que tenemos es que usted y yo nos aprendamos el orden de los libros. La tecnología es algo hermoso, maravilloso, y estos aparaticos que usted ven aquí en la pantalla que estoy mostrándole, si lo tiene uno, estoy seguro que usted tiene uno de estos, ¿cierto?
quizás mucho mejor que el que yo tengo. Son muy buenos, pero, y no tenemos nada en contra de eso. Muchos tenemos nuestras Biblias en los celulares, es necesario tenerlas. Muchos ya no abren la Biblia, sino la encienden, ¿cierto? Personalmente no tengo nada en contra de que las personas en la reunión lean la Biblia en su celular. Es mucho más cómodo, en fin. Pero hasta cierto punto eso se ha vuelto lo voy a decir como decimos en Colombia, es un vulgarismo colombiano, pero no tiene nada de vulgar, se ha vuelto una alcahuetería, porque muchas de las personas que llegan a la iglesia, quizás a algunos de ustedes les sucede, que no saben dónde quedan los libros de la Biblia. No, ni siquiera identifican el lugar aproximado donde está el libro, ¿cierto? Nosotros los de la mediana escuela y vieja escuela, ¿cierto? Nosotros, como no teníamos esa facilidad, nosotros somos, o considero que varios de nosotros somos bastante hábiles en encontrar los libros en la Biblia. Entonces, cuando uno dice Mateo, la persona empieza desde Génesis a buscar, ¿cierto? Empieza a buscar Mateo desde el libro de Génesis. Y como la Biblia es un libro tan grande, la persona se hace lenta en encontrar los pasajes cuando de pronto no tenga la tecnología a mano. Entonces, uno de los propósitos que tenemos es que usted aprenda los libros de la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar en eso hoy. Es un trabajo fuerte, es un trabajo pesado, es un trabajo, pero es un trabajo que rinde frutos muy hermosos. Y usted va a poder, después de esta clase hoy, va a poder identificar dónde quedan los libros, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos adelante. Muy bien. Gracias, José. Sígueme ayudando un poquito, hermano. Vuelve y préndelo. Entonces, aquí viene gracias, José. ¿Estás ahí? Préndelo. Préndelo. ¿Me escuchan? Sí. Listo. Dígame. Dígame, pastor. ¿Estás leyendo ahí? No, señor. ¿No se ve? Wilson, ¿no se ve? Sí, yo estoy viendo acá, sí. Sí se ve. Entonces, la pregunta que hay que formular es, adivine cuál va a ser la tarea para de hoy en 8. La tarea para de hoy en 8 de una vez se la dejo. Aprendernos los libros. La tarea para de hoy en 8 es que usted asegure en su mente los libros de la Biblia, ¿de acuerdo? Usted puede decir, no, pero ¿qué necesidad tenemos? Ya tenemos los celulares. No, es necesario que usted los tenga allí en su cabecita guardados, ¿de acuerdo? Que usted sepa dónde quedan. Entonces, esa va a ser la tarea, de una vez se la dejo, hermanos. Entonces, seguimos. ¿Listo? Vamos. Arrancamos, hermanos. ¿Están animados? ¿Listo? Vamos con los libros del Antiguo Testamento. Esto es un trabajo de mucho cerebro hoy, es un trabajo de mucho esfuerzo de nuestra cabeza. Entonces, vamos a trabajarle con juicio. Vamos a mirar esos primeros 5. ¿Se acuerda? Que es 5, 12, 5, 5, 12. Vamos a mirar cuáles conforman los primeros 5, el Pentateuco. Gracias, José. Aló. Sí, señor. Dale. Leer los libros, ¿verdad? Sí, señor. Del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Muy bien. Josué. Hasta ahí. Gracias. Esos son los primeros 5. Esos son los primeros 5. Muy bien. Muy bien. Gloria Peña. Gloria. 5 víctimas. ¿Estás por ahí, Gloria? Prende el teléfono. Sí, señor, aquí estoy. Bueno, ¿tú nos podrías decir cuáles son esos primeros 5 libros? ¿Nos podrías repetir de memoria? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Muy bien. Gloria, perfecto. Muy bien. Emma, ¿tú estás por ahí, Emma, todavía? ¿Emma?
Emma, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Prende el micrófono. ¿Tú podrías repetirnos los 5 libros del Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, maravilloso, maravilloso. El Pentateuco se le dice penta porque son 5, el Pentateuco. Y el Pentateuco es los 5 primeros libros de la Biblia, los cuales muchos judíos saben, muchos de esos libros los saben de memoria, ¿de acuerdo? Allí está la ley de Moisés, así que para el judío promedio y el judío ortodoxo, el Pentateuco es fundamental, ¿de acuerdo? Es el Torá de la Biblia, el Pentateuco. Muy bien, pero seguimos, hermanos. A ver, perdóname que es que yo aquí me quedé, eso... Aquí, a ver, perdóname que me estoy enredando un poquito aquí. Muy bien, aquí. Muy bien. Pero vienen los otros 12. Ahora vienen los 12. Entonces le voy a pedir el favor a Ruth. ¿Estás por ahí, Ruth? Ruth Novoa. Sí, sí estoy. Gracias, Ruth. ¿Tú nos podrías leer los 12 libros históricos que están allí? Sí. Son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Y falta uno allí. ¿No lo alcanzas a ver? Esther. Muy bien. Ay, se me cayó. Muy bien. Esdras, Nehemías, Esther. Muy bien. Esos son los 12 libros históricos, porque cuentan la historia de Israel. La historia de Israel desde que fue conformada, entraron a la tierra prometida, ¿cierto? La época de los jueces, después fue la época de los reyes, después fueron al exilio, después llegaron del exilio. Estos libros cuentan toda esa historia. Es una historia de aproximadamente desde el 1400 hasta Cristo, casi hasta Cristo, hasta 400 años antes de Cristo, ¿correcto? Una historia de casi 1000 años cuentan estos libros, los históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Muy bien. Héctor. Sí, señor. Bueno, perdón para todos, una corrección idiomática pequeñita, pero Sí. que ha sido una tradición cultural que nosotros hemos hecho al nombrar los libros, en este caso los históricos. Samuel, Reyes y Crónicas no son cartas, son libros. Por lo tanto, la lectura que debemos hacer es primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas y segundo de Crónicas, porque no son cartas, ¿verdad? Son libros. Entonces, aún eso tenemos que cambiarlo de nuestro chip, porque siempre lo hemos hecho, lo hemos usado, pero no significa que está bien, digamos lo entendemos bien, pero no debe hacerse de esa manera porque son libros, ¿no? A diferencia de las cartas del Nuevo Testamento, que sí debemos leerlas como tal, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, en fin, en este caso, valga la aclaración, son libros. Y vuelvo a insistir, se leen primera o primero de, ¿se dan cuenta que yo todavía tengo la tara ahí? Primero de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas. Así es, maravilloso, Pastor Wilson, así es. Muy oportuno el comentario. Muy bien. Emma, ¿estás por ahí, Emma, todavía? Emma. Sí, señor. Gracias, Emma, muy bien. Bueno, entonces, ¿tú te acuerdas cuáles son los libros del Pentateuco? A ver. Sí, señor. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, ya te había preguntado, los tienes perfectos, muy bien, felicitaciones. Muy bien.
Vamos a repetir, hermanos, vamos a repetir. Apaguen sus micrófonos, todo el mundo con el micrófono apagado, y vamos a repetir los 12 libros históricos. Los 12 libros históricos. ¿Listo? Vamos a repetirlos. Yo, conmigo, a la voz de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. ¿Listo? Los vamos a repetir otra vez a las 3. 3. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. ¿Listo? Pregunta. Pregunta. Un voluntario que se le mida a repetir los 12 libros históricos, sin mirar, sin hacer trampa, por favor. Familia Corrales. La familia Corrales, muy bien. Aquí lo echaron al agua al hombre. Ahí le estaban haciendo caras. ¿Quién es el valiente o la valiente que va a repetir los 12 libros de historia del Antiguo Testamento? Las dos. Marina. Listo, muy bien, las dos damas valientes y el caballero. Vamos. Ani y Adriana. Jueces y Ruth. Repíteme, por favor. El segundo de Samuel. Primera de Reyes, segunda de Reyes. Primera de Crónicas, segunda de Crónicas. Esdras, de Nehemías y Esther. Uy, muy bien. Un aplauso, por favor, para la familia Corrales. Muy bien. Muy bien. Otro valiente. Creo que Wilfredo también levantó la mano. Wilfredo. Y Janie también quiere decirlos. Bueno, de los 12 libros históricos está Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Muy bien, hermano, esa es. Maravilloso. Felicitaciones. Un aplauso para Willy. Muy bien, hermano. Correcto. El último, la última persona. Janie Albarracín. ¿Le decimos a Janie o lo que tú quieras, Willy? Heini, ¿levantó la mano? Sí. A ver. Dale. Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Muy bien, maravilloso. Un aplauso para Jane. Perfecto. Maravilloso. Estamos muy bien. Allí están. Pero seguimos con los libros del Antiguo. Entonces ya está. Los históricos, perdón, el Pentateuco y los históricos. Pero siguen los poéticos. Estos libros se agruparon porque son libros escritos de manera muy poética. La poesía hebrea es muy distinta a la poesía colombiana. Estos libros son los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿De acuerdo? Todos hemos alguna vez leído o aprendido alguna poesía colombiana. Les voy a decir, por ejemplo, una poesía muy colombiana, muy nuestra. ¿De acuerdo? ¿Listos? Una poesía muy conocida es: del cielo cayó una rosa, mi madre la recogió, se la puso en la cabeza y qué linda que quedó. Eso es poesía colombiana. ¿De acuerdo? O podría ser, por ejemplo, también otra poesía que dice: el hijo de rana, rin, rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso, mi muajo, con pantalón corto, corbata a la moda, ¿sombrero qué? Bueno, ya se me olvidó la poesía. Encintado. Eso es poesía colombiana. La poesía hebrea, por ejemplo, dice... ¿Cómo hago para ir a la pantalla principal? Apaguemos. La poesía hebrea dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El libro de Job, de Salmos, de Proverbios, de Eclesiastés y de Cantares está escrito de manera poética. ¿De acuerdo? ¿Quieres repetir conmigo estos 5 libros? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares.
A la 1, a las 2 y a las 3. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. ¿Listo? Muy fácil. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. 2 voluntarios que quieran decir de memoria los libros poéticos. Gracias, Wilson. A ver quién. Humberto y luego Martica. Humberto y Martica. Humberto y Marta. Dale, Humberto. Listo. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Muy bien, listo. Aplauso, Humberto. Seguimos con otra persona. Martica Gómez. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Maravilloso, muy bien. Maravilloso. Andrea Paredes. Andrea. Buenas noches. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Maravilloso. Qué buena memoria, hermanos. Muy bien. Entonces vendría así el grupo. Mire que ya vamos en 5, 12, 5. Ya, muy bien, ya casi coronamos. Falta solamente 5, 12. 5, 12, 5, 5, 12. Del 5, 12, 5, 5, 12 ya llevamos 5, 12, 5. ¿Listo? ¿Sí me está entendiendo? Claro. Entonces la cosa se empieza a complicar un poquito. Permítame aquí, dejo de compartir pantalla. Y entonces ya vamos a entrar a la rifa del Spark y del Twingo. Para el que pueda decir el Pentateuco, los históricos y los poéticos. Aquí empieza a subir de nivel el asunto. ¿Listo? ¿Quién se le mide, hermanos? Ahora sí no quieren levantar la mano, ¿no? Levante la manito, ¿no? Ahí en su chat puede levantar la mano para que le demos, para que usted pueda hacerlo, ¿no? Y de esa manera lo hacemos en orden y no colapsamos el chat. Listo, Wilfredo. Wilfredo, vamos desde el Pentateuco, hermano. Vamos, Wilfredo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es el Pentateuco. Después vienen los históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y después vienen los poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Muy bien, Willy. Perfecto, hermano. ¿Estoy compartiendo pantalla aquí o no? No. Muy bien, listo. Entonces seguimos en lo nuestro. Vamos muy bien, hermanos. Vamos muy bien, no se me van a aburrir, ¿ah? Muy bien. Pero seguimos. Vamos a hablar de los profetas mayores. 5, 12, 5, 5. Estos son los profetas mayores. ¿Por qué se les dicen mayores? Básicamente porque sus libros son largos, sus libros son grandes, ¿cierto? Quizás un mejor nombre hubiera sido profetas largos. Profetas largos. ¿Cierto? Porque ahorita vienen los menores, pero los menores no es que tengan menor importancia, simplemente sus libros son más cortos. Entonces, profetas largos, profetas cortos. Quiero contarles algo. Ahorita les muestro toda la pantalla. Pero los profetas mayores y los profetas menores estuvieron, ¿cierto? Fueron contemporáneos de los históricos, o sea, las vidas de ellos se cruzaron, fueron contemporáneos, ¿cierto? Acuérdense que la Biblia está organizada por grupos literarios. En este caso es así, el Pentateuco aparte, el Pentateuco está organizado, es decir, está agrupado, después siguen los históricos, después siguen los poéticos, pero los profetas mayores y menores hacen parte de los libros históricos. ¿Me explico? La vida de ellos estuvo unida a los reyes, al tiempo de los jueces, al tiempo de los reyes, al tiempo del preexilio, al exilio y al posexilio, cuando ya regresaron. Entonces, esos profetas, hay unos profetas que son del tiempo de los reyes, otros profetas que son del tiempo
del exilio y otros profetas que son de cuando ya regresaron del exilio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Espero ser claro con esto. Entonces vamos a leer los profetas mayores. Los profetas mayores son estos. Le quiero pedir el favor a Omar. Omar Guzmán, ayúdame, hermano, a leer los profetas mayores. Omar, ¿estás por ahí? Sí, amigo Padilla. Vamos. Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Muy bien. Entonces son los profetas más largos. Sus libros son más grandes. Sus libros son mayores a los libros corticos. Son más largos. ¿Está claro eso? Vamos a repetir los profetas mayores. A la una, apague su micrófono, por favor, y repita conmigo los profetas mayores. A la una, a las dos y a las tres. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. El libro de Lamentaciones lo escribió también Jeremías. Acuérdense que él le decían el profeta llorón. Se lamentaba mucho. Vamos a repetir otra vez los mayores. 3. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Listo? Última vez. Profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Muy bien. Omar, ¿tú podrías repetir cuáles son los profetas mayores, hermano? Isaías, Ezequías, Lamentaciones. Eso. Ezequiel y Daniel. Eso, muy bien. Omar, gracias. Otra persona que quiera medírsele a los profetas mayores. ¿Quién levanta la mano? Puede poner un 5 o levantar la mano ahí en el chat para que el pastor Wilson... Ahí están levantando la mano mucho. Está otra vez Humberto, luego la familia Corrales, Martica, Amparo. Alvarelli. Amparo está levantando la mano hace rato, entonces quisiera que le diéramos también la oportunidad a Amparo, ¿listo? Entonces dice Wilson. Listo, entonces Amparito ha levantado la mano. Listo, Amparito, adelante. Sí. Entonces los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Maravilloso, Amparo, felicitaciones. Otro voluntario, ¿quién más? Alvarelli. Sí, pastor. Adelante. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Ahí. ¿Se fue la voz? Activa el micrófono, Albita. A ver, ¿ahí me escucha, pastor? Sí, señora. Bueno, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Muy bien, muy bien. Sí, Albita. Último voluntario, ¿quién? A ver, aquí creo que Lucero había levantado la mano también. Pongamos a ver, Lucerito. Sí. Dale, Lucero. Buenas noches. Sí, señor. Es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Muy bien, maravilloso. Maravilloso. Lucero, ¿tú te acuerdas cuáles son los 5 del Pentateuco? Génesis, Éxodo. Bien. Génesis, Éxodo, Levíticos. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo se llama ese libro? No, pastor. Números. Lo tengo anotado. Números y Deuteronomio. Eso, muy bien, muy bien. ¿Y te acuerdas cuáles son los poéticos? Los poéticos son 5 también, ¿no? Claro, 5, 12, 5, 5, 12. Los poéticos... No me acuerdo, pastor. Tengo que repasarlos. Muy bien. ¿Para qué? Tranquila, está perfecto. Otro voluntario. Sí. A ver, miramos que por aquí alguien me estaba levantando la manito. ¿Quién más?
Bueno, Andrea Paredes otra vez. Andrea, muy bien. Pero entonces yo pregunto, Andrea, espérate a ver. Ay, ¿Listo? Dios. Andrea, ¿te acuerdas cuáles son los 5 poéticos? Job, Bien. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Muy bien, muy bien. Los 5 Casi profetas me mayores. escucha. ¿Mayores? Sí, los mayores. Ah, son los que acabamos de decir. Ese sí, Sí. ese sí me acuerdo. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Muy bien, maravilloso, maravilloso. Muy bien. Apaguemos micrófonos. Toca hermanos. practicar, pastor, nos toca practicar la de memorizarlos bien. Apaguemos micrófonos, por favor. Muy bien. Entonces, mire, ya estamos allí. 5, 12, 5, 5. Faltan solamente 12, ¿cierto? Ya lo llevamos, ya lo tenemos prácticamente coronado el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir a los 12 menores. A los 12 menores, que se les llama menores, no porque sean de menor importancia, sino porque son más cortos. Simplemente son más cortos. ¿De acuerdo? Entonces, dice así con inspirado acento. Vamos a leer, apague su micrófono y repita conmigo los profetas menores, hermanos. A la 1, a las 2 y a las 3. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Listo? Vamos a repetirlo otra vez. Eso es rapidito. Eso mientras más despacio lo hagan, más difícil es. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Listo? Última vez, 3. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Muy bien. Ahora sí, la última. 3. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Perfecto. Oiga, esto es, si así es, no sé si usted lo está disfrutando, pero cuando lo hacemos presencialmente, eso es para disfrutar mucho. Se ríe uno mucho y aprende uno mucho. Es muy chévere. Entonces, vamos con un voluntario. Ahí nos están viendo, ¿cierto? Ahí nos están viendo. ¿O sí se están viendo? En la pantalla. Los profetas menores, espero que nos están viendo. Entonces, déjeme, a ver, voluntarios que ojalá no hayan participado, ¿Listo? ¿Quién quiere decir los profetas menores? Los menores. Vamos. Levante la manito. Con eso queda en la parte superior y ahí se le puede dar el espacio para que lo haga. ¿Listo? Ponga un 5. Fabiola, adelante. Fabiola, vamos Fabiola, muy bien. Estás sacando la cara por el equipo, muy bien. Buenas noches, pastores. Dale pues. Bueno, profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Muy bien, Fabiola, espectacular. Maravilloso, felicitaciones, un aplauso para Fabiola. Muy bien. ¿Quién más se le mide? Estamos poniendo a trabajar el cerebro. ¿Alguien más? Creo que Nubia está levantando la mano, Pastor Wilson. Allí aparece en la fotico levantando la mano. Sí. Bueno, Nubia, dale. Dale, Nubia. Préndelo, por favor. Prende el micrófono. Ya, buenas noches.
Profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías, Miqueas. No, el último no es Miqueas. El último es... Malaquías, perdón. Eso. Muy bien, muy bien. ¿Quién levantó más la mano? Maritza levantó la mano. Adelante, Mari. Muy bien, Maritza. Bueno, muy buenas noches. A ver. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Malaquías, Cuidado. Jonás, Miqueas o Miqueas. Con M. Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora yo pregunto, voy a preguntar. Gloria Peña. Gloria, ¿dónde está Gloria? Hola, Gloria, ¿cómo estás? Préndelo. Líder, buenas noches. Bueno, muy bien. Gloria, ¿tú te acuerdas de los 5 del Pentateuco? Los primeros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Muy bien, perfecto. ¿Te acuerdas de los 5 poéticos? Los 5 poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Muy bien. ¿Te acuerdas de los profetas mayores? Los profetas mayores, sí. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Muy bien, Gloria. Excelente. Gracias. Qué chévere. Bueno. José, una pregunta. ¿Tú de pronto te acuerdas de los 12 históricos, hermano? José Sarmiento. Creo que no, oye, José. Bueno, entonces hagamos una cosa. Un voluntario que me diga los 12 históricos. Un voluntario. ¿Quién se le mide, Wilson? Martica Gómez. Marta Gómez. Vamos con Marta. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Cuidado, los 12 históricos. Los 12 históricos. Ay, ¿cuál es? No. Tranquila, no te preocupes. Yo. ¿Quién? Josué, Marta. Otra vez, Marta, dale. Dale, Marta. Isabel. Josué, José, Ru, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes. Primero. Primera Crónicas, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Maravilloso, Marta, maravilloso, te felicito. Wilson, perdón, una notica. Es que Señor. yo veo en mi pantalla a Amparo levantando la mano y de pronto ella no ha visto cómo es que se hace en el sistema para pedir el... Amparito Silva. Bueno. Lo que pasa es que yo tengo el Spotlight acá, por eso no me deja, no veo el resto de, sino estoy viendo los participantes y por eso es que desde ahí yo les estoy dando acceso. Bueno, ya, si alguien me ayuda. Entonces, bueno, tenemos a Sandra Ávila, que tiene la mano arriba, y Heini, y luego puede Amparito, otra vez Amparito, qué pena. Es que... En el chat de grupo, Jenny Alexandra también está pidiendo. ¿Ah, sí? Es que no sabía dónde se levantaba la mano y acabo de ver dónde es. Gracias, Fabiolita, Bueno, un abrazo. Yo dejo mi turno entonces. Listo, dale Sandrita Ávila, Heini, Amparito o Alex de Ecuador. Bueno. Jenny Alexandra. Ajá. Entonces, vamos con los 12 históricos.
Préndelo, por favor. Ya, Sandrita, perdón, primero Sandrita y luego... Bueno, muy bien. Sandra. Bueno, listo. Sandra. Josué, Jueces, Ruth, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes. Corrección, niños, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras y Ruth. Nehemías. ¿Y? Su mamá. Esther, eso, muy bien. Su mamá le decía. Se me olvidó. Bien. ¿Quién sigue, Pastor Wicho? Amy y luego Alexandra. Amy, vamos. Entonces, dime los 12 menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muy bien, Amy, muy bien. Maravilloso. Bien. Préndelo, Pastor Monzón. Alexandra y Amparito. Muy bien. Jenny y Alexandra. ¿Jenny? Sí. ¿Ahora Bueno. con cuáles? Arranquemos desde el comienzo, desde el Pentateuco, a ver hasta dónde llegas. ¡Ay, por Dios! A ver. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Sigue. Vamos con los 5. Luego siguen los 12 históricos. Josué, Jueces, Ruth, si viene Ruth. Viene primero y segundo de Samuel, primero y segunda de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Muy bien, sigue. Luego vienen los 5 poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Muy bien. Y después de esos vienen los profetas mayores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías. Jeremías escribió Lamentaciones. Daniel, pero de Daniel es antes. Ezequiel, gracias, no sé quién me dijo. Entonces ahí es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Muy bien. Y con los menores. ¿Con quién empezamos? ¿Con Amós? Oseas. No, hasta ahí me quedé. Oseas, Amós. Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Muy bien. Bien, démosle un aplauso a Jenny. Muy bien. Pastor, lo felicito, nunca me había aprendido tantos libros así. Muy bien, listo. Hermanos. Muy bien, Amparito Silva. Amparo, ayúdanos con los 12 menores, entonces. ¿Dónde estás, Amparo? ¿Me escuchan? Señora, perfecto. Bueno, entonces, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¡Ay! Muy bien. Felicitaciones, maravilloso. ¿Quién quiere ser? ¿Cuál más? Ustedes son mentes muy chéveres, qué lindo. Felicitaciones a todos, hermanos. Gracias. Este es el rompecabezas del... ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí. Sí. ¿De los libros? Sí, pastor. Los 39 libros. Sí, señor. No. ¿Listo? ¿Estamos? Pero ¿cómo les fue con la tarea? Con la tarea de hace 8 días, hermanos. Con la tarea de hace 8 días. Vamos a preguntar cómo les fue con la tarea. ¿Se acuerda que la tarea era identificar figuras de la Biblia? Ya no los nombres, sino las figuras que usa la Biblia acerca de ella misma. ¿Se acuerdan? ¿Listo? ¿Se acuerdan? Entonces,
María Rosa, ¿tú tienes algunas figuras que hayas encontrado? María Rosa. Aló, sí, encontré algunas. Muy bien. Pero no tengo la tarea aquí para leer. Bueno, me acuerdo de la miel, no tengo los versículos porque la mandé y no La sé miel, cómo muy buscarlo en bien. el computador, el pan, El pan, muy bien. la Otra. leche también, la leche. Leche, muy bien. Mejor dicho, con eso hacemos un desayuno ya. Ajá. Leche, pan y miel, ya estamos desayunaditos. Felicitaciones, muy bien. No tengo los versículos porque no sé cómo hago para mirar la tarea en el Tranquila. computador. Merci. Yo. Fabián Ah. Fajardo. Señor. Fabián Fajardo quiere hablar. Muy bien. Entonces, primero. La señora Amparo hace rato está pidiendo hablar. No me ven. Ya, acá estoy yo, Mercy. Merci, a ver. Entonces, Lámpara, Merci, muy bien. ¿Cuál más? fuego, martillo, Martillo. semilla. Semilla, muy bien, gracias, Merci. Otra persona, Wilson. Bueno, Amparito estaba ahí y Fabio, Fabio y Sandra levantaron la mano. Bien, entonces Amparito y Sandra Ávila. Bueno, lámpara, fuego, martillo, semilla, espada, pan, leche, luz, vara de almendro, es eterna, veraz, sanidad y liberación, fe. Bueno, ya esas son cosas que hace la palabra de Dios, pero no son figuras. Las últimas no son figuras. Hasta vara de almendro. Hasta vara de almendro, muy bien, gracias. Otra persona. Hoy se les mandó, Amparito fue la que mandó la tarea en el video. Si no vieron el video en el grupo, grave, la verdad. Ahí les mandaron la copia hoy para que hicieran la tarea. De paso, ya que... A la orden. Las tareas, Héctor, quiero exhortarles a todos los que están en el curso a que hagan la tarea, a que la hagan porque eso les ayuda y porque eso demuestra el compromiso que usted tiene con la clase, ¿verdad? Y exhorto principalmente a los de Yopan porque este tema, esta clase, tiene connotación para que usted se habilite en la academia. Usted sí quiere continuar con la academia, y me dice, no, yo tomé el curso, pero usted no mandó las tareas, no las reporta, pues no se le va a contar como materia habilitada porque no pasó por todo el proceso, ¿cierto? Entonces, por favor, pero creo que en general todos debemos aceptar el compromiso que usted llenó en el formulario, ¿cierto? Entonces la exhortación es para que usted cumpla con la tarea. Y como nosotros somos unos buenos profesores muy laxos y que quieren que sus alumnos crezcan, pues tiene chance para que envíe la tarea en esta semana, las tareas, porque inclusive algunos no han podido enviar, y voy a usar el término no han podido enviar, ¿verdad? Las tareas pasadas para que lo hagan en el transcurso de la semana y no se deje colgar, ¿listo? Entonces, con mucho amor, con mucho cariño, es la exhortación, ¿verdad? Y que la palabra de Dios no caiga como martillo, ¿verdad? Listo. Buenas noches. Habló el zar de los dulces en Yopal. Adelante, Carlitos. Ay. Pastor Héctor. Dale, Carlos. ¿Qué sabemos de los escritores de Reyes, Crónicas, de Jueces? ¿Quién los escribió? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No sé si quieren ayudarme a responder esa pregunta, Wilson, Alvarito, Pedro, Miriancita. ¿Qué podemos decir de los escritores de Jueces, Reyes, Crónicas? ¿Alguien puede decir algo acerca de esos escritores, Alvarito, si tengan algo que comentar, o mi esposa que también está por ahí? Muy bien. No sé, Alvarito, Pedro. Bueno,
No, yo me doy. Yo me doy, ya hace mucho tiempo que no leo esa parte. Listo. Bueno, no hay una persona específica que se le dé la autoría de esos libros, ¿cierto? Héctor hace 8 días nos explicó cómo fue el proceso en que la Biblia llegó a nuestras manos, ¿no? Una tradición oral, luego la Biblia fue escrita por los escribas, amanuenses, bueno, todo este caudal de personas que Dios usó en su soberanía para que llegara la Biblia a nuestras manos. Entonces son libros que ya se dijo son de inspiración divina, pero no tienen un autor específico, Entonces algunos atribuyen a partes, por ejemplo, de esos libros a Samuel, ¿verdad? Pero no hay una comprobación certera de que los haya escrito todos. Entonces, eso es lo que de parte mía yo puedo aportar. Así es, así es. Alvarito, tú tienes que agregar algo. Un pequeño detalle, justamente por estos días he estado leyendo una Biblia que se llama la Biblia Plenitud, que tiene una introducción a cada libro, y en los que hay autores específicos lo comentan. En el resto simplemente lo pasan por alto, como el pastor Wilson decía, no hay específicamente una persona que lo haya escrito, pero es interesante ver que los que tienen autores, escritores identificados son muy claros, pero los otros tienen otra serie de información, pero no exactamente esa. Correcto, así es. En una Biblia que yo tengo de... Yo quiero preguntar, Perdón, de acuerdo a las reglas... Perdón, Carlito, un segundo. Dejemos que... Sí, tranquilo, sí, ok. Vamos a vos, ¿listo? En una de las Biblias que... En una Biblia que tengo de estudio dice que el Primera de Crónicas pudo haber sido revisada por Esdras, Primera y Segunda de Crónicas. Pudo haber sido revisada por Esdras, pero los otros que pregunta él siempre dice que son autor desconocido. Correcto. Exacto. En ese libro del que nos cuenta Fabiola no hay una comprobación, por eso dice posiblemente, por algunos rasgos característicos como está escrito el libro, que al relacionarlo con el libro de Esdras, como se escribió, puede suponerse que lo escribió, pero no es una comprobación clara. ¿Listo? Ahora sí, Carlitos, adelante. Carlos Garzón. Sí, señor, pues es que como estamos hablando de las reglas y los filtros para escoger cada libro, y tiene ciertas connotaciones, ¿no? Porque autoritarios, proféticos, dinámicos, leídos y auténticos, y autenticados, ¿no? Creo que la última parte, pastor, la última parte, pastor, sí, auténtico, sí. Que quiere decir que tienen que ser verificados antes de haberlos escogido. Entonces, pues, ahí queda como un interrogante con estos libros, cuando dice que verificados, o de pronto tradicionales. Cuando estamos hablando de los 5 filtros, en el momento que la iglesia se reunió a conformar el canon, estamos hablando específicamente más del canon del Nuevo Testamento, porque el canon del Antiguo Testamento ya estaba conformado. El canon ya estaba conformado y la comunidad hebrea a lo largo de los siglos había aceptado esos libros. ¿Me explico? Es decir, el canon del Antiguo Testamento ya existía cuando la iglesia estaba conformando el canon del Nuevo. Entonces, en libros como Reyes, Crónicas, se asume que fueron profetas del tiempo de los reyes y de Crónicas, y reyes que escribieron, reyes de los buenos reyes, de los reyes de Judá, que escribieron aparte de los libros y se compilaron a manera de historia. Pero esos libros ya estaban conformados en el tiempo que se hizo el concilio de Nicea, esos libros ya estaban conformados. ¿Sí respondemos, Carlos? Sí, pastor, pero también, pues en Reyes he escuchado que hay mucha, o sea, leyendo Reyes, los arqueólogos también han como
como dijera yo. O sea, estudiando Reyes y Crónicas, han coincidido con partes de la historia, la parte que arqueológica también, o sea, pues para aportar un poco ahí en esa parte. Correcto. Y no, pero muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy bien, hermanos, seguimos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Permítame, aquí voy a compartir. ¿Estoy compartiendo pantalla ahí, hermanos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, entonces ya armamos el rompecabezas del Antiguo Testamento. Aquí está. La idea es que usted repase a lo largo de la semana los libros del Antiguo y del Nuevo. Vamos a mirar los libros del Nuevo. ¿Se acuerda que era 5.12, 5.5.12 el Antiguo y el Nuevo 4.1, 13.8.1? ¿Se acuerda? 4.1, 13.8.1. ¿Se acuerda? Entonces vamos a mirar aquí el número 4. Comenzamos por los 4. Cuando se refiere al 4 son los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Con este orden quizás estamos un poquitico más relacionados. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quieren repetirlos conmigo? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Son los primeros libros, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Están agrupados como los evangelios. Mateo escribió dirigiendo su libro principalmente a los judíos. Una de las palabras claves del libro que se repiten mucho es rey, reinado. Los judíos estaban esperando un rey y Mateo lo que les quiere decir a los judíos es que el rey llegó. El rey que ellos estaban esperando es el rey Jesús. Marcos escribió, Juan Marcos escribió, se dice que Juan Marcos, el libro quedó a nombre de Marcos, pero el que dictó el libro fue Pedro. Podría llamarse también el Evangelio de Pedro, pero quedó como libro el Evangelio de Marcos. Y Marcos hizo énfasis en Jesús como siervo, como siervo. Él escribió con el ánimo de comunicarse con los romanos, y los romanos, el imperio del momento quería ver a Jesús como siervo. Entonces Marcos les dice, el Dios del cielo, Él quiere servirles a ustedes. Entonces Marcos hace énfasis en Jesús como siervo. Lucas escribió a los griegos, Lucas era griego. Y Lucas hace énfasis en el Hijo del Hombre, el hombre perfecto. El hombre perfecto. Mire que los evangelios se parecen mucho, pero tienen diferencias importantes. Mateo como rey, Marcos como siervo, Lucas como hombre perfecto, Jesús como hombre perfecto, y Juan es el evangelio más universal, que habla de Jesús como Dios. Mateo, Jesús como rey, Marcos, Jesús como siervo, Lucas, Jesús como hombre perfecto, y Juan, Jesús como Dios. ¿De acuerdo? Entonces están los 4 evangelios. Sigue un libro. Perdona. Dale, Wilson. Mira, para todos otra cosita es más para entender un poquito. Hay un solo evangelio, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en 4 versiones distintas. O sea, no es que sea pecado decir el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, no. Solamente que a veces, y más cuando se escuchan programas, Héctor bien nos lo hacía referencia hace 8 días de la National Geographic, de Discovery, hablan de muchos evangelios, ¿cierto? Pero en este caso particular de nuestra Biblia hay un solo evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dado a conocer o llegado a nosotros por 4 personas, en este caso Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Eso solamente como una pildorita para que lo tengamos nosotros ahí presente. Tal vez igual a lo que comentábamos ahora acerca de los libros de crónicas de Samuel y de Reyes, ¿verdad? Simplemente para tenerlo un poquito más claro. Gracias. Maravilloso.
Gracias, Pastor Wilson, gracias. Sigue un libro que hace, a ver qué pasó acá, perdón. Permítame, comparto pantalla nuevamente. Muy bien. Que es el libro histórico del Nuevo Testamento, el que, digamos, parte hace la diferencia entre los evangelios y las cartas, que es el libro histórico, que es el libro histórico de los hechos, que cuenta la historia de la iglesia primitiva, que de primitiva, entre otras cosas, no tenía nada. Era la superiglesia, la mejor iglesia, la mejor versión de la iglesia quizás ha sido esa. La historia de la iglesia, el libro histórico de los hechos. Entonces quiero preguntarle a Mercy. Mercy, ¿estás por ahí, Mercy? ¿Tú te le podrías medir a decirnos los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, Mercy? Prende tu micrófono. Sí, ya estoy acá. Muy bien. El Nuevo Testamento. Los 5 primeros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Muy bien, Mercy, gracias. Maravilloso. Pero después de los 5 libros, ¿se acuerdan que son 4, 1, 13? Ahora viene 13. Las 13 cartas. Las 13 cartas que se le atribuyen a Pablo. ¿De acuerdo? Las cartas. Yolanda, ¿tú quieres preguntar algo, Yolanda Caro? Qué pena ya. Dale, tranquilo. Muy bien, Yolanda. No, señor. Ah, bueno, perfecto. Te recomiendo entonces tener el micrófono cerrado, ¿vale? Muy bien. Sí, señor. Gracias, Yolandita. Muy bien. Entonces vienen, perdónenme, voy a adelantar aquí, perdónenme. Mientras Héctor está allí, Pedro nos hace una aclaración, se las voy a leer. Pedrito nos dice, esa era la aclaración, un solo evangelio, dice que Pablo hace énfasis en él. Y él nos recuerda que hay muchos dichos populares que se han vuelto cultura, pero que no son acordes a la Biblia. Y eso tenemos que aclararlo también. Es muy bueno la apreciación, el apunte que Pedrito nos hace. Entonces, para que lo tengamos presente. El hecho de que sea un dicho cultural, de que sea un dicho popular, no significa que sea bíblico. Por ejemplo, en la escritura, como dice la Biblia, ayúdate que yo ya te ayudé, es un dicho popular, muy bonito, pero no significa que sea bíblico, ¿vale? Así es, muy cierto. Vamos a hablar de las cartas paulinas, hermanos. Las cartas paulinas, aquí están organizadas en nuestras Biblias, están organizadas básicamente de la más larga a la más corta. Ese es el orden de las cartas. Las cartas no están organizadas de manera cronológica. La Biblia no está organizada de manera cronológica. Están organizadas simplemente de la más larga a la más corta. La más larga es Romanos, la más corta es Filemón. Y dentro de las cartas paulinas hay unas cartas que son pastorales a toda la iglesia y unas cartas que son personales. Ya entonces cuando decimos Timoteo, Tito, Filemón, son cartas personales que envió Pablo a una persona específica. Las otras cartas son pastorales a la iglesia en general, ¿de acuerdo? Otro detalle importante con respecto de las cartas es que las cartas funcionaban como circulares, es decir, las cartas muchas veces sucedió que fueron escritas, algunas de esas cartas fueron escritas no con un, por ejemplo, no fueron escritas con un destinatario específico, sino él las mandaba a Éfeso. Por ejemplo, la carta a Efesios se la manda a Efesios, pero los de Éfeso se la mandan a Colosas, ¿de acuerdo? Y los de Colosas le mandan su carta a los de Éfeso, ¿me explico? Entonces eran cartas circulares, eran cartas que rotaban por las iglesias. Eso sucedió con las cartas de Pablo. Muy bien, vamos a leer las cartas paulinas. ¿Listo? ¿Me acompaña? Vamos a leer a la 1, a las 2 y a las 3. Romanos, 1, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios,
Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. ¿Listo? ¿Estamos? A la 1, a las 2, a las 3. Vamos a volverlas a leer a las 3. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. ¿Listo? Última vez, hermanos. 3. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Ahí hay 13 cartas. Quiero preguntar a algún voluntario que se le mida a leer, a repetir estas cartas. Voluntario, voluntaria. ¿Quién se le mide? Está Sandra Ávila, está levantando la mano. Dejamos a Sandra. Pastor Wilson. Mi hijo se la dice. Mamá, me echó al agua. Muy bien. Fabio, vamos, mi hermano. Hermanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, ¿cuál sigue? Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo. Sí. Y Filemón. Muy bien. Que sí la viera. Felicitaciones, hermana. Muy bien, maravilloso. Siempre hace falta alguien que nos eche al agua. ¿Quién sigue? Andrea Paredes de Agua Azul. Andrea, muy bien. Dale, Andrea. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Muy bien, muy bien. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, el último. Pongamos a Ani Corrales. Ani Corrales, muy bien, dale, Ani. Dale, Ani. Esto es la hora de los jóvenes. De allá Fabio te retó, entonces te toca a ti, a mí. Toca que Javier le ayude. A ver, Ani, ánimo. Ánimo. Antes que nos va a acabar la clase. Bueno, tiempo. Muy bien. Tranquila, Ani, no te preocupes. Jenny Alejandra, ¿estás por ahí, Jenny? Alexandra. Ahora yo, bueno, le voy a ayudar a Ani. Ah, Jenny fue la que leyó todas las dos, muy bien. ¿La tienes de pronto? ¿Señor? ¿Tienes de pronto las a ver. Cartas? Dale. Va. Entonces, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Gálatas. Antes de Corintios, Romanos, Corintios, sigue. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses. ¿Sí? Muy bien, tranquila, hay que seguirlo trabajando. Otra persona, a ver, Sandra Carolinas, Carito, ¿andas por ahí, Carito? Sí. Dale, Carito, a ver, ¿cómo te fue? ¿Cómo la ves? A ver. Romanos. Sí. Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Perfecto, vas muy bien. Me falta. Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Sigue. Tito, Filemón. Y Filemón, muy bien, maravilloso.
Sandra, muy bien. Vamos a seguir. Después de las 13 Paulinas, hay 8 generales. Esas cartas, muy bien, permítame acá. Vuelvo y comparto. Se me está colgando a veces el... Muy bien. Entonces quedaría así. Mire, ya estamos 4, 1, 13. Y ahora vienen las 8 generales, las 8 cartas generales, que son Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Ahí hay 8 cartas. Se le llaman cartas generales porque están escritas por diversos autores y porque fueron escritas, en el caso de Santiago, Pedro, Juan y Judas, fueron cartas que se escribieron de manera universal, o sea, no iban a una iglesia específica, sino iban a todas las iglesias, a todo el que pudiera leerla. Entonces le llaman cartas generales, porque estaban escritas a todo el que, es decir, no tenía un destinatario específico, Santiago, Pedro, Juan y Judas. Entonces vamos a leerlas. Hebreos, a la 1, a las 2 y a las 3. Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. ¿De acuerdo? No se me cansen, vamos con ánimo que ya casi acabamos, hermanos. Vamos otra vez con las cartas generales. A la 1, a las 2 y a las 3. Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. ¿Listo? ¿Estamos? Un voluntario que se le mida a las 8 cartas generales, hermanos. A ver, ¿quién se le mide? ¿Alguien que levante la mano? Ánimo, hermanos, que ya casi acabamos. Glorita Peña tiene la mano arriba. Gloria, muy bien. Vamos, Gloria. Ay, yo no me había dado cuenta. Las 8 cartas generales. Dale. Sí, las generales o las de... Las generales. Las generales. Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, San Judas. Muy bien. Eso fue rapidito. Muy bien. Otra persona. Rosita Limas. Rosita. Dale, Rosita. Cartas generales. Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Muy bien, muy bien. Betico. Beto, el último. Listo. Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Maravilloso, maravilloso. Hermanos, qué bien, son muy juiciosos ustedes. Seguimos aquí, hermanos. Y entonces viene el rompecabezas, viene así, mire. Está 4, 1, 13, 8 y falta 1. ¿Cuál es el que falta? El Apocalipsis. Apocalipsis. Y ya quedó armado el rompecabezas. ¿De acuerdo? La tarea, hermanos, la tarea fuerte es que usted logre, no se le vaya a olvidar, no se le olvide, logre unir los 2 testamentos en orden, ¿cierto? Desde Génesis en el Antiguo, terminando en Malaquías, y desde Mateo en el Nuevo, terminando en Apocalipsis. ¿Listo? Es importante que usted conozca el orden de la Biblia. Usted podría armar el rompecabezas del Nuevo, aquí está el rompecabezas. Muy bien. ¿Listo? Los evangelios, el histórico, las cartas paulinas, las cartas generales y el profético. 5:12, 5:5:12, 4:1, 13, 8:1. ¿Listo? Se podría armar el rompecabezas de toda la Biblia. La tarea para de hoy en 8 es que yo le voy a preguntar a 50 de ustedes, vamos a hacerle la pregunta a 50 personas, a 56 personas para ser más exactos, que nos digan todos los libros de la Biblia en orden. ¿Listo?
Muy bien. El Antiguo y el Nuevo. Alcanzamos a mirar algo de los libros apócrifos. Vamos a trabajar un pedacitico, los últimos 10 minuticos que tenemos, vamos a hablar de los libros apócrifos. Le voy a pedir el favor al Badorelli que me ayude leyendo. Apócrifo, básicamente apócrifo quiere decir oscuro. Cuando se refiere a algo apócrifo es algo que no es claro, algo que es turbio, algo que deja una duda, una inquietud seria acerca de. Entonces, vamos a pedirle el favor al Badorelli que nos ayude a leer la diapositiva. Sí, señor. Ay, pero no veo la pantalla. No te preocupes, Salvadorelli. Entonces pidámosle el favor a Humberto. Humberto, ¿tú nos puedes ayudar, Humberto? A ver, sí, señor, claro. ¿Qué son? Un grupo de libros que aparecen en algunas Biblias, los cuales no fueron aceptados como canónicos. Muy bien. Es un grupo de libros que aparecen en algunas Biblias, pero esos libros no fueron aceptados en el concilio de Nicea, en el concilio de Constantinopla, ni en el concilio de Cartago, ¿de acuerdo? Como libros canónicos, de acuerdo a la vara de medir, de acuerdo al canon de medir. Carlos, levanta la mano. Dale. Pastor, Carlos. Pastor. Dale. ¿Los católicos también le llaman apócrifos a estos libros? No, ellos le dicen deuterocanónicos. Deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir deuterocanónico? Deutero quiere decir segundo o de segundo. Proto quiere decir primero, deutero quiere decir segundo. Por ejemplo, cuando se habla de deuteronomio, deuteronomio es segunda ley. Deuteronomos, ley. Segunda ley. Deuterocanónico quiere decir segundo canon. Ahorita vamos a ver un poquitico, Carlos, de dónde salen los deuterocanónicos, en qué concilio se organiza el segundo canon. Ellos dijeron, no, es que hay un segundo canon. Entonces vamos a aclarar un poquito el tema. Si no lo alcanzamos hoy, lo alcanzamos a mirar de hoy en 8, con toda seguridad. Pero no, ellos le dicen deuterocanónicos. Son libros que nosotros llamamos apócrifos, porque el libro tiene algo que es turbio, que no es claro, que es oscuro. Tiene algo oscuro el libro. ¿Sí respondo, Carlos? Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. Seguimos con Humberto. Muy bien. Ok. Listo. Apócrifo, oscuro, oculto, escondido. Bien. Son libros que tienen algo oscuro, tienen algo oculto, tienen algo escondido. Deuterocanónico, segundo lugar. Muy bien. Deutero quiere decir en segundo lugar. Fueron parte de un segundo orden, no del primero, sino de un segundo orden. Okay. Se me está trabando, perdóneme un segundo. Se me está trabando aquí Permítame, adelanto. Perdón. Perdón. Muy bien, ¿por qué son apócrifos? Los libros apócrifos, los libros deuterocanónicos. Seguimos con Humberto. Ok. Porque son apócrifos, inexactitudes doctrinales. Mencionan prácticas que están en desacuerdo en el contexto general de la escritura. Muy bien, esos libros tienen inexactitudes doctrinales. Mencionan cosas que están en desacuerdo con el contexto general de la escritura. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Por eso son apócrifos, porque dicen algo
aprueban algo que en el contexto general de la escritura no se aprueba, ¿de acuerdo? También pueden tener alguna inexactitud cronológica. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de eso. Le vamos a pedir el favor a Adriana. Adriana Maya, ¿estás por ahí? ¿Adriana? Sí, sí, señor. Prende el micrófono, Adriana. Muy bien. Listo, líder, dígame. ¿Por qué son apócrifos o por qué son deuterocanónicos? ¿Por qué son apócrifos? Carecen de los elementos que le dan a los libros canónicos su carácter divino, profético, dinámico, autoritativo, auténtico. Fue recibido, leído y usado. Y usado, correcto. Entonces carecen de alguno de esos elementos, lo que Carlos ahorita decía, ¿cierto? El libro carece, por ejemplo, de tener dudas respecto de, entonces si no cumple las 5 leyes, se sacaba ese libro. Interesante. Seguimos, Adriana. Perdón, líder. El Señor Jesús nunca lo citó. Por ejemplo, el Señor Jesucristo nunca lo citó. Los escritores del Nuevo Testamento nunca lo citaron. Los escritores del Nuevo Testamento no lo citaron. Católicos insignes los rechazaron como canónicos. La historia, la tradición dice que católicos, hombres que fueron de Dios, estando al interior de la Iglesia Católica, los rechazaron como católicos, como canónicos, perdón. Por ejemplo, estos hombres no aprobaron esos libros. San Anastasio, San Gregorio Magno, San Jerónimo, San Cirilo, San Epifanio. Se dice que estos hombres combatieron, o padres de la Iglesia, combatieron la canonicidad de esos libros. Por ejemplo, vamos a leemos esta última diapositiva con Adriana y seguimos con Miriam Ortiz. Miriancita, ¿tú nos puedes ayudar, Miriancita querida? Después de que Adriana termine con esta diapositiva. Entonces, por ejemplo, ¿por qué decimos que son apócrifos? En Tobías 5, del 10 al 13. En Tobías 5, del 10 al 3, un ángel miente al padre de Tobías. Muy bien, un ángel le miente al padre de Tobías. Un ángel de Dios diciendo mentiras. Entonces, por ejemplo, ese detalle hace que el libro no tenga cabida. En Tobías 6, del 1 al 8, afirma que el corazón, la hiel y el hígado de un pez ahuyentan espíritus. Muy bien, que se hace una especie de pócima con corazón y hiel y hígado de un pez para espantar espíritus. Entonces, eso hace que el libro no tenga validez. Vamos con Miriancita, gracias. Bueno, perdona, Adriana, que termine este. Tobías 12:9 afirma que dar limosna quita el pecado. Por ejemplo, afirma que dar limosna quita el pecado. Gracias, Miriancita. Perdón, estas diapositivas las vamos a poder después leer. Es que estoy tomando nota y no alcancé a ver en qué terminaba la anterior. Claro que sí, claro que sí. Estas diapositivas yo se las voy a entregar al pastor Wilson una vez termine todo el seminario. Absolutamente. Sí, esto está muy interesante. Muy bien. Miriancita, ¿tú nos ayudas, pastora Miriancita? ¿Me escucha, Tico? Sí, señora, perfecto. ¿Sí me escucha? Sí, señora, perfecto, perfecto. Judith 1, del 1 al 5, afirma que Nabucodonosor reinó en Nínive, pero Nínive había sido destruida antes de que Nabucodonosor reinara. Muy bien, eso es interesante. Tiene un error cronológico el libro. Claro. Primero de Macabeos. Es una narración histórica de los hechos de la familia de los Macabeos, escrita en los tiempos del silencio divino, desde el 400 a.C. hasta la aparición del Mesías. Los últimos 400 años, digamos, después de Malaquías, anteriores a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, fueron 400 años de silencio divino,
los biblistas y teólogos están de acuerdo en que esos 400 años, digámoslo así, Dios no dijo nada. Dios no dijo nada para ser escrito, por lo menos, para ser escrito. En esa época hubo una familia judía, la familia de los macabeos, que participó activamente en la política, en la vida política de Israel. En ese tiempo de los macabeos se escribe algo acerca de los macabeos. Hay un libro que se llama Primera y Segunda de Macabeos, Primero y Segundo libro de Macabeos. Entonces, por ejemplo, miremos una inconsistencia de Macabeos, capítulo 2. Segundo Macabeos 12, del 45 al 46, afirma que se puede ofrecer sacrificios por la persona después de su muerte. Tengan un detalle en cuenta aquí. Tengan este detalle en cuenta, por ejemplo. En Tobías 12 afirma que dar limosna quita el pecado. Tenga en cuenta que en Macabeos se afirma que se puede ofrecer sacrificios por las personas después de su muerte. ¿Cierto? ¿Sí ve para dónde va la cosa? ¿Sí? Perdón, incluso en la anterior diapositiva se puede, ¿la puedes retroceder, por favor? Sí. Cuando dice que afirma que el corazón la hiel y está ahuyenta espíritus, eso es hechicería. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Para dónde vamos con esto? Me adelanto un poquito, pero por estas razones, por esta información que arrojan estos libros, es que la Iglesia Católica en el 1500 hace un concilio que se llama el Concilio de la Contrarreforma, el Concilio de Trento, y autoriza esos libros. ¿Por qué? Porque en estos libros ellos pueden respaldar sus doctrinas acerca de, por ejemplo, que la limosna quita el pecado, ¿sí? Que si una persona da alguna limosna por un alma que está penando en el purgatorio, ¿cierto? O que si la persona da una ofrenda o da algo para la iglesia, eso va en contraprestación a su pecado. Ahora, nosotros enseñamos que debemos diezmar, debemos ofrendar, pero eso no tiene nada que ver con nuestro pecado. Una cosa es que yo me pongo de acuerdo a través de la confesión para ponerme de acuerdo con el Señor. Necesito la confesión de mis pecados, pero dar algo para la iglesia no quita mi pecado. ¿Sí está claro el concepto, lo que quiero explicar? Sí, perdón, quisiera hacer un aporte. Lo llaman en la Iglesia Católica indulgencias, compraban las indulgencias, correcto, incluso las llegaban a vender. Leí alguna vez en alguna lectura que hacía de los tiempos antiguos que la iglesia vendía las indulgencias y la gente ahorraba plata para comprarlas como si fueran plata. Y harta plata. Sí, entonces con eso compraban, supuestamente con eso ya purgaban sus culpas, sus pecados. Así es. Y aún actualmente lo siguen haciendo cuando se hablan del año de la indulgencia. Supuestamente, no sé si fue como el año pasado, antepasado, que supuestamente el Papa decreta el año de la indulgencia y que ese año se perdonan todos los pecados. Supuestamente el Papa tiene el poder para perdonar los pecados. Entonces, por ejemplo, en Macabeos dice que una persona puede ofrecer... Pastor, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro que sí. Por ejemplo, cuando vemos actualmente en la televisión estos programas de enlace donde dicen que pacte aquí por su milagro, ¿eso no lo podríamos también tomar como unas indulgencias? Cuando le dicen a la gente que pacte aquí, que en su cuenta bancaria dan el número y estamos viendo y veremos el milagro, veremos la mano de Dios, veremos a ver si Dios no le devuelve doble, triple lo que pacta la persona. Esa pregunta es bastante fuerte, bastante... yo quisiera de pronto que Wilson... Pero es real, ¿cierto? Absolutamente.
el pastor Álvaro, el pastor Wilson y otras personas de pronto me ayudaran contestando esa pregunta, ¿no? Muy bien. Es decir, partiendo del hecho de que, y esto es muy personal, se abusa un poquito de la buena voluntad, de la fe de las personas, se manipula un poquito, pero quisiera de pronto, con esto que cerráramos, vamos a dejar ahí, y si de pronto el pastor Wilson nos quiere ayudar, o el pastor Álvaro, Pedro, Miriancita, nos quiere dar una opinión brava y breve, sucinta, corta, para cerrar aquí con eso. Muy bien, ¿alguien más? ¿Expreso mi opinión? Claro que sí. Sí, mire, eso se presta para varias cosas. Una, hay congregaciones, hay iglesias, hay líderes que efectivamente tienen una buena intención y utilizan esos recursos para misiones y otras cosas. Pero también se encuentran mercaderes de la fe que prometen milagros a costas de ello. En esas circunstancias uno no tiene que fijarse en lo que hagan las iglesias o lo que hagan las personas, sino dejarse guiar por el Espíritu Santo, que es el que le revela a uno cuál es el fondo de todo. En eso hay que despertar muchísima dependencia del Espíritu Santo. Incluso, y yo soy una de las personas que antes de darle ayuda a cualquier persona, lo hago si el Espíritu Santo me dice hágalo. Si no, no. Independientemente de la condición que vean mis ojos. Entonces no hay que dejarse llevar mucho por eso, ni caer en esto, porque en algún momento el Espíritu Santo nos puede guiar a algo similar y Él sabe por qué nos guía a eso similar. Gracias. Indudablemente eso ha dado mucho que hablar, y indudablemente en eso han habido abusos que han marcado y han decepcionado la fe de muchas personas. Entonces es un tema muy, muy grande, muy fuerte, muy importante el que estás proponiendo, la persona que hizo la pregunta, porque detrás de eso hay de largo como de ancho, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese asunto. Creo que se abusa un poco, creo que se vende la fe, creo que se pone la fe en términos financieros, y eso, es decir, nosotros debemos ayudar con la iglesia, debemos honrar al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, eso está claro, si no para todos, para la inmensa mayoría de nosotros. El método que Dios escogió es colaborar con la iglesia local, con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Carlos, ¿tiene algo que decir?